Buen día, estoy en el canal de Tita y Amanda. Espero que todos estén bien, los que me hacen el favor de escucharme y los que no también. Que Dios los bendiga y los guarde siempre de todo mal, en los caminos, en las escuelas, en el trabajo, a donde vayan y todo lo que vayan a emprender. Primero, dedíquenlo a Dios y después Dios los va a bendecir. Si les gustan mis videos, si me hicieran el favor de suscribirse y darle like, se los voy a agradecer muchísimo. Que Dios los bendiga. En el libro de Samuel, en el 1, porque hay 2 libros de Samuel, viene la historia de él. En Ramá, dice la Biblia, había un hombre llamado Elcaná y tenía 2 esposas. Una era Ana, que él amaba muchísimo, y la otra se llamaba Penina. Con Penina tenía hijos, pero Ana no le había podido dar hijos y ella sufría, porque en ese tiempo era una vergüenza no tener hijos para las mujeres. Y la otra esposa de él, pues se burlaba de Ana, porque pues ella sí tenía hijos y cuando iban a hacer sacrificios a la casa de Yahvé, pues ella iba con sus hijos y Ana iba pues sola. Y una vez le dice Ana a él que pues quería hijos, que ella quería que Dios le quitara la vergüenza. Y el Caná pues como que, oye, yo no soy más que 10 hijos para ti, dijo, yo quiero un hijo. Entonces ella le pedía a Dios, pero a veces no le pedimos bien a Dios, no sabemos cómo. Entonces ella un día fue a la iglesia. En ese tiempo estaba el sacerdote Eli y sus 2 hijos en el templo, porque eran los levitas. Entonces ella fue y entró al templo y Eli la vio que ella estaba en silencio llorando. Pero ella en realidad estaba orando, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y le dijo que si le daba un hijo, ella lo iba a consagrar a Dios toda su vida. Entonces ella llorando, con toda su alma le pidió a Dios. Y cuando iba saliendo, el sacerdote le dice, ¿qué? ¿Estás ebria? ¿Qué es lo que estabas haciendo ahí en el templo? ¿Por qué estabas llorando de esa manera? Y le dice ella, no, dijo, yo no bebo, yo no hago esas cosas. Estaba pidiéndole a mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma un favor, pero yo no bebo. Y le dijo, bueno, ve en paz y que Dios te conceda lo que le pediste. Se fue y esa noche ella estuvo con su esposo y al fin Dios le concedió embarazarse. Entonces ella pues le hizo una oración muy bonita a Dios porque supo que estaba embarazada después de un tiempo. Y ella le dijo a su esposo Elcaná que ella le había prometido a su hijo que lo iba a consagrar a Dios, nada más dejando de tomar biberón, o sea, ya que empezara a comer lo sólido, o ya grandecito de 4 años, no sé, 5, se lo iba a llevar al sacerdote y él iba a vivir ahí, porque ella sí lo había prometido. Y el canal le dijo, pues tú sabes lo que haces. Entonces cuando ya Samuel ya tenía determinada edad, lo llevaron, hicieron sacrificios de animales de 3 años, como se acostumbraba ahí. Habló con el sacerdote y ahí lo dejó al niño. Y cuando el niño iba creciendo, como a la edad de 12 años, él acostado en su dormitorio y él en el suyo, Yahvé le decía, Samuel. Y Samuel saltaba de la cama y se iba al cuarto de Eli y le decía,
dime Señor, aquí estoy. Y le decía, yo no te hablé. Sí me hablaste, oí tu voz, me nombraste. Dijo, no, ve, vuelve a acostarte, yo no te hablé. Se regresaba a acostar. Y después, otra vez, Samuel, Samuel, le hablaba a Dios. Y Samuel otra vez saltaba de la cama y corría a la habitación de Elí. Le decía, dime Señor, aquí estoy, que yo no te he llamado. Y así varias veces le pasó hasta que un día Elí piensa, es la voz de Dios. Y él habla con él y le dice, mira, cuando vuelvas a escuchar esa voz, tú dime Señor, aquí estoy, pero no corras para acá, es Dios quien te está hablando. Entonces fue de la manera que Dios empezó a usar a Samuel desde niño. Elí creció en ese lugar, Samuel creció en ese lugar con Elí. Fue un profeta muy importante Samuel. Él fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, de la tribu de Benjamín. Y pues como Saúl fue un Dios desobediente, después ungió a David. Y después de 15 años, David reinó después de que lo ungió. Y fue el profeta más importante en el tiempo de David, de Saúl. Y muere Saúl ya de viejo y deja en su lugar al profeta Natán, el que se encarga de seguir aconsejando al rey David. Entonces, pues el rey David, cuando empezó a reinar, el arca se la habían llevado los filisteos. El arca de la alianza era un arca de oro, era como la imagen de Dios en la ciudad, y David la quería tener en Jerusalén, porque él dijo, yo necesito un lugar donde reinar, y escogió Jerusalén. Entonces él quería el arca, y el arca la tenían los filisteos. Y a los filisteos les empezaron a pasar muchas cosas, tumores, les cayeron plagas y todo, y una vez consultaron ellos a un sacerdote y les dijeron que todo lo que les estaba pasando era porque tenían el arca de los israelitas, que eso era un Dios para ellos, era la representación del Dios vivo, y mientras ellos no regresaran esa arca, les iban a pasar muchas cosas, tenían tumores y muchas cosas que les pasaron. Entonces el sacerdote le dijo el rey, ¿qué hago para que ya nuestro pueblo no sufra de todas esas plagas? Le dijo que hicieran unos tumores de oro y varias cosas de lo que a ellos les estaba pasando de oro, y lo ofrecieran como sacrificio, y ellos pues decidieron regresar el arca. El arca contenía las tablas de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, y contenía el bastón de Moisés. Era una caja cubierta de oro completamente, con las 4 esquinas donde alguien la pudiera cargar, que los únicos que la podían cargar eran los levitas, nadie más. Y tenía 2 querubines en un lado y en otro, con las alas abiertas. Cuando David quiso regresar el arca a Jerusalén, él no se preparó para saber cómo trasladarla. Entonces llevaban el arca y ellos no sabían que nada más los levitas la podían tocar para trasladarla. Y no tocarla, agarrarla de los barrotes de las orillas y cargarla, no tocarla. Entonces iba ayudando una persona del pueblo, y en un momento se tambalea el arca y se iba a caer, y él se apoya para que no se cayera, y en ese momento él cayó muerto, porque era algo tan sagrado que nadie podía tocar, y David no sabía qué había pasado. Entonces
el arca la trasladaron a una casa de una persona por un tiempo hasta que David se preparara bien para saber cómo tenían que hacerle para trasladar algo tan sagrado. Entonces dicen que cuando el arca estuvo en casa de esa persona, que él tuvo mucha bendición, hasta que ya la pudieron sacar de ahí y la llevaron a Jerusalén. Qué importante es prepararse bien en las cosas de Dios para no cometer errores y para hablar como debe ser. Me refiero que tú no puedes, en mi caso, por ejemplo, yo no puedo hablar algo si yo no estoy segura que lo dice la Biblia. David no se preparó, no leyó algún manual donde él se pudiera haber enterado de cómo trasladar el arca a algo tan sagrado. Y así nosotros también, cuando nosotros estamos hablando con alguien, dando evangelio con alguna persona, claro que uno pues sabe poco, ¿verdad? Pero nunca debes de decir las cosas si no estás completamente segura de lo que dice la Biblia. O si no lees la Biblia nada más porque lo escuchaste, no. Porque alguien te va a preguntar, ¿y eso dónde dice? Y tú tienes que saber contestar. ¿En dónde? Entonces, eso le pasó a David por no haberse preparado para trasladar el arca. Y como les digo, Samuel estuvo a su lado aconsejándolo, diciéndole cómo le hiciera en las batallas, cómo tenía que hacerle, a dónde tenía que ir, por dónde tenía que entrar para atacar. Y él obedecía todo. Y él siempre, David siempre pedía a Dios su ayuda. Siempre él primero oraba antes de ir a una batalla para no cometer errores, cosa que no hizo Saúl. Saúl fue un hombre muy, pero muy rebelde y nunca entendió cuando iba Samuel y le decía, vas a entrar a una batalla, vas a conquistar una tierra, pero tienes que hacerle así, vas a rodear así, vas a entrar por aquí. Y él entraba por el lado que le daba la gana, hasta que se cansó Samuel de ir a decirle, oye, es que yo te dije que Dios me dijo que le hicieras así. Y él simplemente cuando se iba Samuel, su hijo Jonathan le decía, papá, pero si Samuel te dijo cómo le hiciéramos, por eso perdimos la batalla. Y él simplemente se limitaba a decir, yo soy el rey. Y David no era así. David obedecía la voz de Dios y a Samuel. Entonces, ustedes saben que el primer pecado que entró en el mundo fue la desobediencia a Dios. Y David lo sabía. Por eso él era un rey obediente, que cometió pecados como humano que era, pero Dios siempre lo amó. Y pagó sus pecados muy caro, pero Dios siempre lo quiso y estuvo con él. Y ese es un pequeño video que quería hacer sobre Samuel, un profeta muy importante en la Biblia. Tiene 2 libros, Samuel, y están bien interesantes. Ojalá y lo pudieran leer. Son 2 libros que me gustan mucho porque hablan de Saúl, de la terquedad de Saúl y de la obediencia de David. El que lo respetó siempre, aunque lo quiso matar, porque cuando se enteró que iba a ser el próximo rey, lo quiso matar siempre, lo persiguió, lo traía soleado a David, y David siempre lo respetó porque él decía, cuando le decían, lo matamos, ya lo tenemos, decía, no, es un ungido de Dios y yo no puedo levantar mi mano contra él. Y se lo dijo un día que le dijo, yo te pude matar, tengo tu espada. Y le gritó a Abner, 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 así cuidas a tu rey. Mira, tengo la espada de él en mi mano. Y lo pudo matar. Estaba a centímetros del rey Saúl, pero no lo hizo, porque él siempre respetó
el que era un ungido de Dios. Se lo encuentra bien ese día que le dice Abner, y vino Samuel, se enfrentó David a él y le dijo, ¿por qué me quieres hacer daño? Si yo lo único que he hecho es quererte y respetarte. De hecho era su suegro. Y él lo quería matar y le dijo, si tú eres mi rey, eres un ungido de Dios, ¿por qué quieres matarme si yo te respeto y siempre te respeté? Porque él vivió en el palacio con él. Era muy amigo de Jonathan, el hijo de Saúl. Y ahí le dijo Saúl, perdóname, David. Yo sé que siempre has sido como un hijo para mí. Y le dijo a todo el ejército, vámonos, aquí no hay nada que hacer. Y Abner le decía, vamos a matarlo. Y le dijo, no, vámonos. Entonces, pero como quiera, volvía a entrar el demonio en él y volvía a perseguir a David para matarlo. Hasta que un día en una batalla mataron a su hijo Jonathan, que fue lo que más le dolió a David, porque eran hermanos, se querían muchísimo. Y mataron ese día también al rey Saúl. Y esos son libros bien interesantes que se los recomiendo. De hecho, David fue el rey más importante de Israel, y la bandera de Israel tiene el emblema, la estrella de David. Eso es lo poquito que les quería yo comentar. Ojalá y les guste mi video y le den like y se suscriban. Y voy a hacer todo lo posible por siempre hablarles un poquito de Dios, porque a mí también me sirve mucho. Dios me bendice haciendo esto, porque dicen que cuando conoces un poco de la palabra lo debes de transmitir. Y es lo que yo hago, porque eso es lo que Dios quiere. Esa es una ley de Dios. El que tú, si sabes hablar y sabes de su palabra, tienes que transmitírsela a alguien de la manera que tú puedas. Y yo lo hago con toda la humildad del mundo, porque Dios me bendice haciendo esto. Hace ya rato yo no había hecho videos y créanme, yo tengo un negocito y mi negocio, no, bien triste mi negocio. Y le dice yo a mi esposo, pero ¿por qué no hay venta? Yo sé que son días muy, tiempos difíciles, meses muy difíciles, pero cuando yo empecé otra vez a hacer los videos, este es el tercero que hice después de un rato, por muchas causas que no lo había podido hacer, yo empecé a tener venta en mi negocio. Entonces yo le agradezco a Dios y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida, porque yo misma sé la bendición que Dios te da cuando tú hablas de Él, cuando transmites la palabra de Dios. Entonces, que Dios los bendiga y los guarde, alce su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y ponga paz en su corazón. Recuerden que los 2 mandamientos más importantes son: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo después de nosotros es todo el mundo. Y el temor y el respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Que Dios los bendiga y los guarde. Cuídense mucho de los virus, cuiden a su familia, a sus bebés, a sus viejitos, como yo. Y que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video.